primer lugar, gracias a todos vosotros por venir y gracias al Centro Sefarad de Israel por albergarnos. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Lisbona, al que ya todos conocéis, a Uriel Macías y a John Juaristi, que no necesita presentación ninguna. José Antonio Lisbona va a ser el primero que hable, Uriel Macías después, John, y yo terminaré brevemente y daremos un turno de preguntas a todos los que queráis. Pues, sin más, le paso la palabra a José Antonio Lisbona. Muchas gracias. Agradecer al Centro Sefarad de Israel que nos haya convocado y que haga esta presentación. Cuando uno es uno de los intervinientes en una presentación, siempre se habla del autor y del libro. Con lo cual, y además, como no hemos tenido presentación inicial, permítanme, aunque desobradamente conocido, Jacobo Israel Garzón, que dé unas pinceladas de su persona y de su obra. Él es tetuaní, un hispano-marroquí, judío hispano-marroquí, que nació en 1942, que desde 1959 reside en Madrid, que fue director de Raíces, la conocida revista judía de cultura judía, entre 1994 y 2005, presidente de la Comunidad Judía de Madrid entre el 2001 y el 2008 y de la Federación de Comunidades Judías de España a partir del 2003 hasta también el 2008. Pero, sin embargo, la faceta más importante y de la que desarrolla el libro es la faceta intelectual, como divulgador de la vida judía en España y escritor y un hombre de empresa también, que independientemente, que no coincide mucho ese panorama con su ingeniería en agrónomos, ingeniería informática y consultor de empresa. Entre sus libros destaca Escritos en Sefarad del 2005, Los judíos en los hispano-marroquíes del 2008, que es una obra un poquito menos voluminosa que la que tenemos entre manos. Esta yo creo que es tu alma mater, la última de 700 páginas, la de judíos hispano-marroquíes del 2008 son de 577, los judíos en Tetuán del 2004, la Comunidad Judía de Madrid del 2001, que es coautor junto con Uriel Macías, otros libros parecidos de historias de la Comunidad de Madrid, de otros judíos importantes como Bauer, Masbacher, de las dos familias españolas de origen judío del siglo XIX y XX, y uno que a mí me gusta mucho, muy desconocido, pero que tiene un gran contenido, son Cartas del Caminante y otros escritos del 2011. Y luego tiene otra área de especialidad muy concreta. Yo creo que debe ser una de las personas que más saben del mundo del judío español o de la jaquetía, concretamente de Marruecos. Nos encontramos como presentadores. Lo bueno de un presentador en un libro de ensayo es que no es como un libro de novela o un libro que no tenemos que dar un spoiler, no vamos a relatar nada que ustedes no sepan, es decir, la historia de los judíos en el siglo XIX, como luego comentaremos cualquiera de los tres copresentadores, es algo conocido y que realmente lo importante es que se ha atrevido Jacobo a desarrollar y a hacer una obra completa. El título del libro, como ustedes saben, son Los judíos en la España entre 1789 y 1902, que es una obra de más de 10 años de trabajo. Se trata de una obra voluminosa como os he dicho antes, 766 páginas, y es una obra documentada y rigurosa, que seguro que se va a convertir en una obra de referencia, y que llena sobre todo, llena un vacío, puesto que se habían escrito obras completas también, obras globales del siglo XX, incluso la mía, aunque ya está muy superada, la de Retorno a Sefarad, sobre la historia de los judíos en el siglo XX, pero faltaba una serie de lagunas en lo que era la historia anterior, la del siglo XVIII o siglo XIX. Había una gran historiografía que se había realizado en la época medieval, la época de la expulsión, la previa, los criptojudíos, los conversos, pero nos faltaba una obra como la que ha desarrollado y ha escrito el propio Jacobo, que se va a convertir en una obra de consulta obligada porque llena ese vacío que antes les decía en la historiografía que hoy teníamos de la vida de los judíos en la vida contemporánea de España. Y por lo tanto se hace imprescindible lo que yo llamo una obra global, una obra completa. Y que, a diferencia de otros análisis que se tenían por otros historiadores o otros autores,
que se tenían partes específicas, nos aporta unas referencias documentales, bibliográficas y archivísticas novedosas y realmente inéditas. Valga un botón, por ejemplo, en las referencias bibliográficas que tiene al final, nada menos que tiene referenciados 115 diarios, periódicos y revistas donde ha consultado y ha sacado datos independientemente de la consulta de boletines oficiales, archivos y libros. Por eso decía anteriormente que se convierte en una obra de referencia, que es voluminosa, que además es interesante y que aporta nuevos, desconocidos y premisas inéditas. Se basa en otros libros que ya existían, y no puedo dejar de mencionar, encontrarme escritos, por ejemplo, de nuestro amigo el profesor Isidro González, El retorno de los judíos, o dos obras de Mónica Manrique Escudero, Los judíos ante los cambios políticos en la España a partir de 1868, o el proyecto de regreso de los judíos a España del siglo XIX, ambos también editados en la misma editorial Hebraica Ediciones. Pero al igual que son escritos muy especiales que se especificaba sobre el final del siglo XIX, y sobre todo se mencionaban lo que ya teníamos escritos los autores que habíamos desarrollado a partir de la Revolución de 1868 y la gloriosa, la Revolución del 68 y la Constitución del 69 de 1869, puesto que era la primera Constitución desde la expulsión de los judíos en 1492, que se daba la autorización o la tolerancia de libertad de cultos. También otros historiadores y otros autores habíamos mencionado los censos de 1877 y la presencia de judíos, o los escritos sobre los pogromos de Rusia de entre 1881 y 82, y por supuesto los debates que había habido en la Constitución de Cádiz o en la Constitución de 1854 y 1855 sobre la cuestión religiosa, ¿no? Pero lo que hace Jacobo es unir todo eso a partir de esos escritos que ya se tenían y iniciarlo en un libro que va mucho más amplio, que va, como dice el título, desde 1789, previo al siglo XIX, y un poco más tarde, en 1902, llega ya al siglo XX. La estructura del libro tiene tres partes, pero a nivel de ensayo, dos partes muy diferenciadas. Una parte que se llamaría o que se llama España ante el tema judío, y una segunda parte, los judíos en España. La primera parte va desde la actitud y el comportamiento de la sociedad y de la administración hacia los judíos hasta la repercusión de la cuestión de lo judío en la prensa española. Esta es una primera parte que está escrita de una forma muy didáctica y muy divulgativa, basado en el contexto. Ahí nos transporta a Jacobo en su redacción en un contexto tanto político como económico y financiero en lo que era la historia de España del siglo XIX entre, como él dice, 1789 y 1902, con tres etapas muy diferenciadas. La primera, que es de 1789 a 1833, que va desde Carlos IV, José Bonaparte, la Gran Independencia, las Cortes de Cádiz, Fernando VII, el régimen absolutista, salvo lo que sería el bienio liberal. Una segunda parte que es desde el periodo isabelino, desde 1833 a 1868, coincidiendo con la Revolución, y la tercera parte a partir de la Constitución de los 69 hasta 1902, que sería todo lo que sería la restauración y el entronamiento de Alfonso XIII, que por eso concluye en ese año concreto, 1902. Yo, por ejemplo, antes de leerme el libro, cuestionaba por qué Jacobo nos lleva a 1902, pues hasta la entronización del propio monarca Alfonso XIII. La segunda parte, esa segunda parte del ensayo, lo que se llama los judíos en España, es un poco diferente a la primera. Se estudia el establecimiento de los judíos en España de una forma no institucionalizada, como ustedes saben, de forma institucionalizada
tanto la Comunidad de Madrid como la de Barcelona o la de Sevilla en 1904, la de Barcelona en 1919 o la de Madrid en 1916, son establecimientos institucionalizados y organizados de las comunidades judías. Jacobo nos reporta años anteriores, ese siglo XIX, con presencias judías no solamente en Madrid, Barcelona y Sevilla, sino en el País Vasco, en Ceuta y Melilla, Málaga, Canarias, otras zonas del País Vasco, Bayona, y lo desarrolla a través de 7 áreas sectoriales, 7 áreas donde sitúa también 88 perfiles de figuras judías que tienen ese periodo y esa presencia en el siglo XIX. Esas áreas concretas son esos perfiles, se sitúan en judíos en el área financiera, en la gestión de las infraestructuras, básicamente los ferrocarriles, en la gestión de infraestructuras, como he dicho, tercero en la moda y en la confección, joyería, relojería y antigüedades, ciencia, cultura, comercio y otras áreas generales. Y una tercera parte, que por eso tal vez sea voluminoso el libro, es una parte importante para los historiadores, para que podamos desarrollar, es una presencia documental de apéndices que nos podemos encontrar desde la reproducción del decreto de abolición de la Inquisición de 1834, pasando por la Real Célula de Carlos IV sobre la prohibición de la entrada de judíos de 1804, la carta del rabino Philipson a las Cortes en 1857, sobre todo sorprendente, puesto que muchos de los artículos que aparecían en Alianza Universal Israelite o en el Jewish Chronicle nos podemos encontrar, con lo cual para los interesados que no haya sido suficiente esas 2 partes iniciales de ensayo, pueden desarrollar la lectura de esos más de 39 anexos que reproducen documentos y traducen documentos de otros idiomas, desde el alemán, francés e inglés. Por lo tanto, como digo, a lo largo de esas 766 páginas nos podemos encontrar desde asuntos e historia, en la primera parte, perfiles y figuras en la segunda parte, que van desde los Rothschild, los Salcedo, los Nilken, Bisbayer, Bauer, hasta para conocer la historia de los judíos en España. Y todo eso nos lleva a retomar, como iniciaba la presentación, en que se va a llenar un hueco en la historiografía que teníamos sobre la historia de los judíos en la España moderna y contemporánea, que era necesario un estudio, que se trata de una obra global y completa y que va a ser de obligada consulta, simplemente para dar a otros lectores, a otros presentadores la palabra, agradecer su esfuerzo, que es un esfuerzo ímprobo de más de 10 años, y sobre todo felicitar por el resultado final del libro. Gracias, Jacobo. Gracias a ti, José Antonio, y doy la palabra a Uriel Macías. Buenas tardes. Voy a redundar en los agradecimientos, principalmente al autor por haberme invitado a participar en esta presentación con estos 2 amigos, y a Casa Sefarad por acogernos, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Antes de entrar con el libro, que ya has dejado poco espacio para decir nada, que si has desgranado... No, yo lo sabía que lo ibas a hacer, con lo cual no te estoy reprochando nada, no has invadido terrenos pactados, pero el hecho que has desgranado el índice y un poco el espíritu de lo que es el libro. Yo voy a abrir primero con unas pequeñas reflexiones que tienen que ver con los problemas historiográficos con los judíos en la España contemporánea. Entendiendo por contemporánea, pues desde donde arranca este libro hasta nuestros días. Y es curioso. Es decir, quizá ustedes que están aquí hoy, la mayoría de los que están aquí hoy, sí son conscientes, y si no, cuando han visto el título del libro, han tomado conciencia, los que no lo supieran, que los judíos formamos parte del paisaje social español desde por lo menos 1834. Hemos vuelto a formar parte del paisaje social español por lo menos desde 1834. Porque esto, cuando uno se encuentra ante un público impartiendo una conferencia, una charla, una clase relacionada con los judíos en España, todavía sorprende,
y hablo de Madrid, no hablo ya de otras ciudades, prácticamente ninguno de los asistentes ha tenido ningún contacto con ningún judío. No tiene ningún compañero de trabajo, ningún compañero de clase en el colegio, ningún compañero de clase en la universidad o donde se haya formado. Bien, esto sigue siendo así. Esto es un tema estadístico y eso tiene poca solución, pero una cosa es que uno no lo conozca y uno no sea consciente de que estamos aquí desde hace mucho tiempo. Y que inmediatamente la asociación de un español contemporáneo, cuando le dices la palabra judío, casi nunca piensa, bueno, es mi vecino del tercero, no, son estos señores de una sinagoga por allí, no, son esos señores que son parte de esta sociedad y que celebran unas fiestas diferentes y tal, no. Es o piensan en los judíos medievales, o piensan en el Estado de Israel, o piensan en los judíos de Nueva York. Hagan ustedes el ejercicio, cuando piensan en judíos, ¿en qué piensan ustedes? Me parece que muy pocos de ustedes están pensando en los judíos que hoy formamos parte de la sociedad española. Y como este libro documenta perfectamente, vamos camino del bicentenario de estar aquí después de la expulsión. Luego, este libro es también como las contribuciones, este libro, los demás que se ocupan del siglo XIX, los que nos hemos ocupado de algún modo de los judíos en la España contemporánea, sea el XIX, sea el XX, o sea ya lo que se puede ir contando del XXI. Yo creo que en el fondo también tenemos un poco la voluntad de que el libro sirva de antídoto contra pequeñas vanidades y mentiras oficiales que han difundido cada vez unos. Muchas veces son los propios judíos de a pie y a veces son los judíos con cargos institucionales quienes de una forma interesada y utilizada a veces por los regímenes de turno las han utilizado. Por ejemplo, no es del siglo XIX, me vas a permitir la discreción, pero es en el fondo cómo este tipo de libros contribuyen a que este tipo de trabajos serios, rigurosos, documentados como el que presentamos hoy, sirvan de antídoto para afirmaciones tan peregrinas como esas que hacía un presidente de la comunidad judía y coreaban todos, de que la primera sinagoga construida de la expulsión es la de Madrid en 1968. Bueno, pues mentira cochina. El edicto de expulsión ha sido derogado en 1968, otra mentira cochina. El edicto de expulsión formalmente y explícitamente no ha sido derogado nunca y implícitamente lo fue en 1869. Por lo tanto, leer eso que parece a veces solo cosas del pasado tiene sus repercusiones en el presente. Luego, desde que tenemos un judaísmo organizado, es lamentable cómo en repetidas ocasiones las instituciones públicas españolas no han tenido como interlocutor a los representantes oficiales del judaísmo español, sea el de Madrid o sea el de la Federación o sus anteriores instituciones, como interlocutores a la hora de establecer acuerdos, donaciones y demás. Y bueno, pues lo de siempre, supongo que si leyeran más y escucharan más, pues no pasarían esas cosas y por eso este tipo de libros son muy importantes. Y ahora sí voy a hablar un poquito del libro. Después de este preámbulo... no, porque es que los libros no son solo una cosa de la que disfrutan los que les interesa un periodo de la historia, ese tipo de libros o un tema, sino que también al final el que esa información esté a disposición de los lectores y de una forma amena, además, como suelen ser los libros de Jacobo, pues también nos ayuda a encarar ese presente mejor, con mayor conocimiento. El libro, bueno, como ya ha dicho José Antonio, se ocupa de prácticamente todo lo que tiene que ver con los judíos en la España del XIX y, aunque arranca un poquito antes y termina justo un poquitito después, pero es fundamentalmente un libro de historia de los judíos del XIX. Se ocupa principalmente, como ya ha dicho de otra manera José Antonio, de la incipiente presencia de los judíos en España, con especial atención a los personajes judíos, conversos y chuetas, radicados o nacidos en España y presentando los datos sobre sus vidas, orígenes y sobre todo, o de forma especial, su actividad profesional en el tiempo en que estuvieron en España. Eso lo hace acompañándolo o va precedido de un texto, un ensayo histórico, un libro de historia, un texto histórico, del marco jurídico, del contexto general, social, cultural, económico, financiero, en que comienza el desarrollo de esa vida de los judíos en España. Estamos ante eso. Y eso es lo obvio que se deduce del título, pero también
se ocupa, y esto es importante, y ocurre en otros libros de historia de los judíos, de lo que se ha escrito ya hasta el momento también sobre los judíos del XIX, los judíos del XX, de las relaciones de España con el mundo judío, fuera de España. O sea, no solo lo obvio de lo institucional hacia esos judíos que se van estableciendo, sino también con los judíos de fuera. Tanto entendiendo por relaciones las relaciones en sentido estricto del término, como en un sentido amplio, el interés y la actitud de España y de los españoles, posiciones políticas, información, etcétera, relacionadas con los judíos en general o ante episodios específicos. Una buena parte de los contenidos, tanto del estudio inicial como de los ya mencionados documentos traducidos o transcritos en los apéndices o en los anexos, tienen que ver precisamente con un expurgo de noticias, fundamentalmente de noticias, aunque también documentos, pero fundamentalmente de noticias de cómo la prensa española trató algunos de los acontecimientos judíos de gran calado que tuvieron lugar, sobre todo a partir de la década de los 40 del siglo XIX. La acusación, la calumnia del crimen ritual de Damasco en 1840, los pogromos de Rusia, incluyendo el de 1881, que tuvo mucha repercusión, pero bueno, leerse el libro y verán por qué tuvo tanta repercusión, el caso Dreyfus y también el sionismo. El nacimiento del sionismo también despertó un cierto interés en la prensa española y en la clase política española, y eso también tenemos pistas sobre ello en el libro. Y por supuesto, en ese acercamiento, conocimiento del mundo judío de fuera, tuvo especial interés, y lo vamos a encontrar en el libro también en el estudio y también en la documentación, las relaciones, el interés, aquello en que pusieron la vista los españoles al descubrir, redescubrir, reencontrarse, llamémoslo como queramos, digamos lo que digamos, es un verbo inapropiado, con los sefardíes. Hay que tener en cuenta que España vive prácticamente aislada del mundo sefardí, los sefardíes aislados de España, no hay relación, no hay conocimiento mutuo, no hay contacto. Son esporádicos y puntuales, y generalmente sin rastro ni en la documentación ni en la literatura. Y tenemos episodios, pues algunos que supuestamente eran la gran oportunidad de reencuentro, la primera gran oportunidad para el reencuentro, me refiero con población, no con individuos, que fue la Guerra de África. Yo aquí puedo tener una visión un poco menos optimista que la que presenta Jacobo en su libro sobre cómo esos cronistas de los primeros años, a medida que se acercaron o fueron conociendo el mundo judío, abandonaron la hostilidad con la que llegaron a Marruecos hacia los judíos. Yo me permito ser un poco menos benevolente en ese diagnóstico. Es cierto que hay casos que sí, incluso escritores que evolucionaron desde un prejuicio absoluto hacia una comprensión mayor, pero yo creo que la tendencia predominante fue que cruzaron con prejuicios, vieron todo lo que vieron en ese Tetuán de 1860 al 62 con la lente de los prejuicios con los que cruzaron el estrecho, y así lo transmitieron cuando dejaron testimonio escrito a sus lectores. Y lo más chocante para los que luego vino a ser la historiografía española relacionada con los sefardíes, a partir del siglo XX casi no va a haber viajero que vaya al Imperio Otomano o que vaya a los Balcanes, un viajero español, que no dedique unas páginas, unos capítulos a los sefardíes. Y en general, de signo positivo, y en general también con la sensibilidad de intentar recoger un texto judeo-español, sea literario, de literatura oral, romances, lo que sea. Sin rigor, no estamos hablando del rigor, sino sencillamente de cómo eso emociona al viajero y transmite esa emoción en sus escritos. Eso que va a ser muy normal con los viajes a Oriente, al Mediterráneo Oriental a partir de 1900, estuvo completamente ausente, y creo que aquí no lo vemos exactamente igual, en eso que quedó escrito en 1860 con motivo de la Guerra de África y de la presencia española en aquellos años. Sobre las dificultades, que de algún modo ya las ha presentado José Antonio para escribir este libro, es la enorme dispersión de las fuentes. Es cierto que ya otros autores, como ya has mencionado, Isidro, González,
Mónica Manrique, Jacobo mismo, yo tengo alguna cosa por ahí, siempre nos hemos enfrentado al problema de que no hay prácticamente bibliografía de referencia previa, y para ir cazando noticias, quitando los debates constitucionales y los grandes temas de la historia de España, para todo lo demás, era ir cazando noticias dispersas para descubrir que determinados judíos pasaron por España, y sobre eso se ha ido construyendo, o dar con un documento curioso de Cánovas sobre no sé qué, o que la revista geográfica no sé cuánto publicaba un artículo, con lo cual hay un trabajo un poco detectivesco y de rata o ratón, ratoncillo, no sé, rata sefardí de biblioteca, buscando textos, claro, ahora no se hace con el polvo de la biblioteca y el batín, sino desde un ordenador y recorriendo bases de datos, pero en cualquier caso la labor es ímproba y el resultado pues se ve. La cantidad de personajes judíos, ya los que nos hemos interesado por el tema éramos conscientes de muchos de ellos, algunos ya descubiertos en sus artículos por Jacobo y publicados en Raíces, pero otros muchos son novedosos y se incorporan a ese elenco de personajes judíos que había en la España del XIX. Lo que nos pasa con lo que sabemos de los judíos de la España del XIX, al no haber estructuras organizadas, es decir, precisamente en lo que redunda el libro, estamos hablando, hay presencia judía, llegan judíos, se establecen judíos, en algunas ciudades incluso con una cierta masa crítica de judíos, que ellos mismos se plantean tener un cementerio, a ver si se hace una sinagoga, nunca se sigue adelante, nunca eso fragua, nunca mejor dicho, en la construcción de nada, ni en ningún tipo de propiedad inmobiliaria, es decir, nada, propiedad ni alquiler, vamos, nada. Los judíos se veían, aparentemente se reunían en sus casas ya a finales del siglo XIX, pero no cuajaron, salvo, por supuesto, Ceuta y Melilla. Es decir, en todo este periodo siempre hay que hacer la excepción de que el último tercio del XIX, la historia de los judíos en la España peninsular era una cosa y Ceuta y Melilla era otra. Y bien, al no existir instituciones, claro, no hay documentación. Y no hay documentación porque no hay instituciones. Con lo cual todo es información dispersa de fuentes terciarias. En algunos temas de los que el libro arranca a finales del siglo XVIII, y hay que recordar que en el siglo XVIII, todavía en España, hasta 1760, 50 y tantos, hubo autos de fe con judaizantes quemados. Los estatutos de limpieza de sangre no solo estuvieron vigentes sobre todo el 18, sino que se prolongaron sobre el 19 y no solo en instituciones religiosas, sino en instituciones civiles. El muy ilustre Carlos III, el menos ilustre Carlos IV, el nada ilustre Felipe VII, renovaron constantemente los requerimientos de limpieza de sangre y que estuviera limpia y sin mancha de moro ni judío para estamentos civiles. Ya no hablamos de religiosos, que eso es otro circuito. Pero también en el siglo XVIII tenemos los primeros casos de algunos españoles, quizá muy singulares por su cultura y sus ocupaciones, que empiezan a dar noticia de los sefardíes, y lo que para mí es más importante, son los primeros, bueno, esto lo de los primeros es como con los judíos que dicen, yo fui el primero en casarme, bueno, alguien llegará y dirá que alguien escribió algo antes de lo que yo voy a citar, pero quizás de formación de bibliógrafo, los primeros que de algún modo se adelantan en siglo y medio a lo que luego va a ser el sentir de muchos españoles, que los sefardíes parte de lo español, se adelantan algunos bibliógrafos con hacer sus catálogos de bibliografía española, incluyen de modo natural no solo la producción de los judíos medievales españoles, lo cual de alguna manera en esa identificación de territorio y nación pues era lógico, sino que con su nivel de conocimientos incorporan la literatura escrita en hebreo, en español, en portugués, e incluso en algún caso, me parece que hay algún caso de algún libro en judeo-español en sus bibliografías. Pero lo importante no es la calidad del trabajo bibliográfico en esto, que tiene todos los defectos de cómo se hacían las cosas antes y del desconocimiento del hebreo en general, sino la concepción, que es a lo que voy. Que en el siglo XVIII, finales del XVIII, ya hay algunos individuos de la élite intelectual o cultural que ya consideran los sefardí como parte de lo español.
Y luego ya no me quiero extender más, solo quiero hacer un único apunte, yo creo que ya me estoy pasando, no lo sé, un único apunte que es algo que también todos los que nos referimos a esta época, cuando hablamos, decimos con toda naturalidad que los judíos empiezan a instalarse en España en 1834, es un hecho documentado, porque además el que se instala es un judío ilustre. Y luego estamos a lo de siempre, que lo poco que sabemos de los judíos del 19, esto es un paréntesis, es de los ilustres. Porque no sabemos por cada ilustre, por algunos de esos 86 ilustres, me parece, o 68 ilustres que están en el libro de Jacobo, ¿cuántos no ilustres había? 5, 10, 15, 20, 30, no lo sé, no lo sabemos ninguno, porque la gente no ilustre, y eso es una constante de la historia, sean judíos y sea el siglo que sea, dejan mucho menos rastro en la historia y en los papeles, que es de lo que se nutren los que escriben historia. Bien, terminado este paréntesis, solo un apunte más. Hablamos con total naturalidad de 1834. Bien, y dice, bueno, entonces haces el juego. ¿Y por qué 1834? Entonces, en la sala empiezan a opinar los que están allí y, bueno, unos que saben más historia dicen, la Inquisición. Pues sí, efectivamente, queda definitivamente abolido el Tribunal de la Inquisición. Pero, ¿esto qué tiene que ver con los judíos? No tiene nada que ver con los judíos, realmente. Dice, el número de judíos procesados por la Inquisición en 500 años o 370 años son casos anecdóticos desde el punto de vista numérico. Poquísimos. Están los del falso proceso del Niño de la Guardia, que había uno, alguno de Mallorca en el siglo XVII y poco más, poco más. La Inquisición no tenía jurisdicción sobre los judíos. Los judíos no podían pisar España no porque hubiera Inquisición, sino porque había un decreto de expulsión vigente recordado en esa ya mencionada Real Cédula de 1820. Hasta 1820 se publica Urbi et Orbe, les recordamos que los judíos no pueden pisar España. Cédulas reales, o sea, normas de un rango bastante alto en la legislación española. Y en 1834, sin que haya ninguna Real Cédula que diga lo contrario, se empiezan a instalar los judíos están tranquilos y los españoles entienden que no se meten con los judíos. Bien, esa es una de las tantas paradojas de nuestra historia en España, en que la legislación va por un lado y la realidad va por otro, a veces para bien, a veces para mal, en este caso para bien. Porque, de hecho, lo único que podía derogar el delito de expulsión era una ley civil de rango igual o superior, y eso no llegará hasta la Constitución de 1869. O sea, tenemos 35 años en que los judíos en España, en que viven judíos en España, viven públicamente judíos en España, cuando en teoría no podían vivir. Bien, yo ya lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Uri. Luego comentaremos entre nosotros un poco sobre el tema y también con el público. Paso la palabra a Jon Juaristi. Bueno, pues muy buenas noches. Ante todo, volver a abundar en lo que ya Uri ha dicho al comienzo de su intervención, en las gracias debidas a Casa Sefarad, digamos, por invitarnos a esta presentación, a Jacobo, digamos, por haberme invitado personalmente a participar en este panel, en esta presentación, y más también, todavía, digamos, por haberme invitado a escribir el prólogo del libro. Pues ya poco me queda por decir. En principio han sido dos intervenciones exhaustivas. Voy a empezar hablando un poco del título y de un detalle del título que puede llamar la atención, que son las dos fechas entre las que, digamos, transcurre la investigación de Jacobo sobre la historia de los judíos en la España, entre la España desde 1789 hasta 1902. 1902 obviamente sí es una fecha que afecta muy directamente a España, muy directamente porque es la fecha de la mayoría de edad de Alfonso, se declara arbitrariamente porque no era mayor de edad, la mayoría de edad de Alfonso XIII para, digamos, actuar como rey efectivo y
termina la regencia de la segunda María Cristina, de la María Cristina de Habsburgo. Pero 1789 es una fecha muy importante, digamos, en términos de historia universal, de historia europea y de historia francesa, pero en España realmente en 1789 no pasa nada especial. La primera repercusión importante de la Revolución Francesa en España es de una fecha algo posterior, de 1793, cuando en virtud del Pacto de Familia, la monarquía española, Carlos IV, digamos, se lía en una guerra con la Convención Francesa, la llamada Guerra de la Convención, que dura 3 años, es una guerra, bueno, donde las operaciones militares no son espectaculares, digamos, los franceses invaden las provincias vascas, llegan hasta el norte de Burgos, no se mueven mucho más territorialmente de ahí. Y esto termina en 1796 con la Paz de Basilea, donde bueno, la República Francesa, la Convención Francesa, hace las paces, termina la guerra con España, con la monarquía española. Ahora bien, las consecuencias de la guerra de la Convención a partir de la Paz de Basilea sí son importantes. En primer lugar, una que ya puso de relieve en su día Fontana, José Fontana, un historiador recientemente desaparecido catalán, que fue la ruina de la Hacienda Real. La Hacienda Real se arruina. Las exacciones son importantes también en aquellos territorios donde la habían ocupado las tropas francesas, donde habían saqueado prácticamente las arcas municipales y demás. Total, que digamos que la hacienda pública en esos momentos en España, no había hacienda pública, había hacienda real y estas haciendas municipales, pues están en una situación de vacío y de pauperismo total. La reacción frente a esto, obviamente, es una subida de impuestos. Subida de impuestos que el primero que toma la iniciativa, digamos, es Manuel Godoy, en esos momentos el favorito el primer ministro y el favorito de María Luisa de Parma, que intenta hacer pagar, para empezar, a las provincias exentas, a las provincias vascas, que no pagaban impuestos hasta esos momentos, y a los ayuntamientos. Entonces, los ayuntamientos, sobre todo los ayuntamientos donde han estado las tropas francesas y donde han saqueado las tropas francesas las arcas municipales, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a desamortizar sus comunales. Es decir, las tierras que eran del común, los bienes que eran del común, bosques, etcétera, etcétera, se desamortizan. Y esto tiene muchísima importancia porque, de hecho, es el comienzo de la revolución liberal en España, de lo que entendemos por revolución liberal. En el aspecto económico, muy claramente. Es decir, se termina en buena parte de España con los bienes en manos muertas, con las propiedades en manos muertas, que entran en el circuito comercial. Bien, para evitar una visión un poco esquemática y tópica de la Revolución Liberal, lo que habría que decir es que todavía en España no había una burguesía. A finales del siglo XVIII no existía nada parecido a una burguesía, había una pequeña menestralía en las ciudades, etcétera, pero no había, digamos, un capitalismo financiero, no había, digamos, había una especie de protoindustria, de pequeñas industrias semiartesanales, ferrerías, estelares, etcétera, pero que dependían de las casas nobles, fundamentalmente de propietarios que pertenecían a la nobleza. Ahora bien, esta nobleza de finales del XVIII empieza a funcionar como si se tratase de una burguesía que no existía. ¿Por qué? Digamos, porque lo que le interesaba era participar en el mercado y en los circuitos mercantiles. Y, por tanto, digamos, va presionando a partir de ese momento para que no solamente se desamorticen los comunales, sino también las propiedades de la nobleza y de la Iglesia, fundamentalmente. Como ustedes saben, la oleada de desamortización más importante tiene lugar entre 1835 y 1837, con Mendizábal, que es el ministro de María Cristina de Nápoles, de la regencia. Obviamente, por otra parte, a Mendizábal se le tacha de judío inmediatamente en España, de que a pesar de su apellido vasco, ese apellido es un apellido falsificado, porque era un Méndez portugués, etc.
Entonces, bien, pero digamos que comienza la Revolución Liberal en 1796. Como había comenzado la Revolución Liberal en toda Europa en 1789, porque de alguna forma también la Revolución Francesa, desde su origen ya es un acontecimiento con un impacto, con una proyección internacional, en diversos momentos, en diversas fases. Por eso, de alguna forma, el libro de Jacobo podría titularse perfectamente Los judíos en la Revolución Liberal Española. Es decir, creo que el título es mucho más fácil de entender, etcétera, los judíos en España entre 1789 y 1902, pero podría ser los judíos, digamos, en el siglo de la Revolución Liberal o los judíos en la Revolución Liberal en España. Una revolución que tiene enormes altibajos, sobre todo en la primera mitad del siglo, con la Primera Guerra Carlista, que es la expresión de resistencia del absolutismo, digamos, más dura y más importante. Digamos. De hecho, es una guerra con más bajas prácticamente que en la Guerra de la Independencia y en la Guerra Civil. O sea, es una guerra muy sangrienta, ¿no? Muy cruel, la Primera Guerra Carlista. Pero, digamos, desde 1796, la Revolución Liberal va en marcha, y una de las consecuencias de la Revolución Liberal es algo que ha dicho Uriel previamente, que es la identificación del territorio con la nación. O sea, la nación es la nación moderna, por lo menos es una consecuencia de la Revolución Liberal. Antes de 1796 existía una nación española, sí como nación histórica, etcétera, una monarquía compuesta con los antiguos reinos, etcétera. No era una nación en el sentido de una comunidad política, como se comienza a entender en otras partes de Europa en el siglo XVIII. Y esto tenía también sus ventajas y sus desventajas. Ventajas: la existencia de una falta de control por un poder central y por un poder nacional de lo que era el territorio. Por una parte, digamos, favorecía el caos y el bandolerismo y la bronca, cosa que se ve muy bien en la guerra contra Napoleón, pero por otra parte también exime de controles y de molestias administrativas y policiales a los viajeros por España. Entre la Paz de Westfalia de 1648, cuando terminan, digamos, definitivamente las guerras de religión en Europa, lo que se llamó la Guerra de los 30 años, y la Paz de Basilea en 1793, digamos que la gente puede pasearse libremente por cualquier país de Europa, a veces con un salvoconducto de autoridades locales, pero generalmente, además, dándose la paradoja de que muchos viajeros pasean libremente por países que están en guerra con el suyo. Por ejemplo, Laurence Sterne escribe un viaje a Francia que lo escribe, digamos, visitando Francia en un momento en que Francia está en guerra con Inglaterra. Pero nadie molesta a Laurence Sterne. ¿Por qué? Porque las guerras del antiguo régimen son guerras de ejércitos mercenarios donde no se implica la población civil. No hay naciones propiamente dichas, son guerras entre los reyes recurren a ejércitos pagados o a ejércitos mercenarios que pelean entre ellos, y a la población civil se la molesta bastante, sobre todo cuando se toman ciudades, etcétera, pero el que va por el campo, por ahí, tal, es decir, puede pasar, visitar un campamento de mercenarios suizos aquí, de mercenarios gesianos allá, porque muchos ni siquiera pertenecen, digamos, a los países por los que combate. Bueno, en esa época, entre 1648 y 1793, visitan España montones de gente, o sea, es decir, franceses, ingleses, europeos, en general polacos, etcétera, y árabes, y musulmanes. No lo visitan judíos. El problema es que en esos momentos España, en esa época, entre 1748 y 1793-96, digamos, es un país Judenrein. No hay judíos en España, ni siquiera de visita. ¿Por qué? Digamos, porque así como a un visitante árabe la Inquisición o las autoridades civiles no iban a molestarlos en absoluto, a un judío sí. Judíos, sí, desde mucho antes, desde la expulsión. Se había expulsado de España a los moriscos
en 1609 y a los judíos en 1492. Pero los descendientes de moriscos no tenían problemas, digamos, al pasar por España. Lo tenían, digamos, en las fechas de la expulsión, como aparece en el Quijote, ¿no? Con el morisco Ricote, que recorría España con un hábito de peregrino y con un trozo de tocino dentro, por si les pescaban los sotas o los esbirros del rey o de la Inquisición, para decir, no, no, yo soy cristiano viejo, aquí, ¿no? Tengo como carne de cerdo sin problemas. Bien, eso es así. Y entonces estos viajeros, que por España, estos viajeros musulmanes, por ejemplo, escriben textos interesantes sobre su visita a España y textos además bastante críticos. Por una parte, digamos, no encuentran lo que esperaban encontrar en muchos casos, que son la huella de una gran civilización islámica. Hay un libro reciente de Nieves Paradela, magnífico, sobre los testimonios de estos viajeros musulmanes, marroquíes, árabes, etcétera, por España. Pero no tenemos nada comparable, digamos, en el caso de los judíos, porque viajar por España, digamos, para un judío era una cosa peligrosa. O pasaban apresuradamente, es decir, esto que alguna vez hemos hablado Jacobo y yo, es decir, los judíos portugueses, los judíos nuevos portugueses, obviamente tenían que atravesar España, digamos, a toda pastilla, salir pronto, digamos, del territorio para irse a países más acogedores, como Francia, como los Países Bajos, Holanda fundamentalmente, etc. Bien, por tanto, digamos, el asunto está claro, hay un periodo en que los españoles, de los habitantes de España, no tienen experiencia directa de lo que es un judío. Han podido ver algunos, más de lo que se piensa, han podido ver moros, han podido ver incluso protestantes en algún caso. Pero lo que no ven, digamos, son judíos. El decreto sigue en firme y, por tanto, la imagen que tienen los españoles a finales del siglo XVIII de los judíos es una imagen relacionada fundamentalmente con la representación de los judíos en la cultura eclesiástica, en la cultura católica, que no es una representación favorecedora, digamos, los judíos son el pueblo deicida, y además son un pueblo feísimo, monstruoso, es decir, las figuras que aparecen en las iglesias, las figuras de la pasión de Cristo en los pasos de Semana Santa, y tal, esos son lo que son los judíos para los españoles, es decir, unas tallas de figuras grotescas, con unas narices enormes, con unos rasgos espantosos y grotescos, etc., ¿no? Muchos cristianos, muchos católicos españoles de finales del siglo XVIII siguen pensando que los judíos tienen cuernos y rabo, o sea, que son, siguen al pie de la letra aquello del Evangelio de San Juan, de que son el pueblo del diablo y, por tanto, digamos, pues participan en algunos de los rasgos con los que se representaban los diablos en las iglesias. Es en el siglo XIX cuando comienzan a entrar, digamos, los judíos en España, aprovechando de una forma tácita, digamos, las inflexiones y los avances de la Revolución Liberal. En 1798, como cuenta Jacobo en el libro, el abbé Gregoire, que es uno de las grandes figuras de la Convención francesa, se dirige, digamos, al Estado español, al gobierno español, a Carlos IV y a Godoy, diciendo que ya es hora de derogar el decreto de 1492. Obviamente no le hacen ni caso. Y el abbé Gregoire no es precisamente un caso de filosemitismo extremo, digamos. Él mismo, digamos, era un personaje bastante característico del clero católico de la época, aunque era un convencional y aunque era, digamos, un revolucionario, entre comillas, para decirlo, más bien un demócrata, digamos, que un revolucionario. Gregoire tenía esa especie de odio religioso, digamos, a los judíos, como pueblo deicida, etcétera, etcétera. Pero, digamos, sabía separar eso de lo que era, digamos, las necesidades de una legislación civil, liberal y democrática. Entonces, por eso pide a la monarquía española que se derogue el decreto. El decreto no se deroga. Y no se deroga en las Cortes de Cádiz, que esto es un poquito lo más escandaloso. Entre 1810 y 1812, la primera Constitución liberal española, modelo de constituciones liberales para todo el mundo, etcétera, no deroga ese decreto. O sea, no aprueba la libertad religiosa ni la libertad de cultos, y mucho menos deroga. ¿Por qué? Digamos,
por la enorme presencia de antiliberales en las Cortes de Cádiz y en el bando que en esos momentos está haciendo la guerra contra Napoleón y contra los afrancesados. Es decir, los liberales españoles se pasan de prudentes. Muchos de ellos, como Gregoire, tampoco tenían una simpatía excesiva por los judíos. Había mucho clérigo entre ellos, y no solamente clérigos. En principio, digamos, los nobles españoles que participan, y los nobles y los plebeyos no digamos nada. O sea, todos se consideraban, como decía Sancho Panza en el Quijote, enemigo de los judíos. Es decir, yo soy, digamos, un cristiano de verdad, un cristiano viejo, por tanto, enemigo de los judíos. Bien, pero sobre todo, digamos, lo que impide llevar adelante este proceso de emancipación, o el correspondiente proceso a lo que había sido la emancipación en Francia de los judíos en la época de la Convención y en la época del Imperio, con Napoleón, eso en España no tiene lugar, simplemente porque la Revolución Liberal Española tiene unas enormes limitaciones. Y esas enormes limitaciones afectan fundamentalmente a la religión y a la confesionalidad del Estado. El Estado sigue siendo un Estado confesional, la única religión en España es la religión católica y no se permite, digamos, la libertad de cultos. Y hasta la Constitución de 1869, obviamente, esto no va a suceder, no va a haber libertad de cultos y tampoco va a haber una derogación formal del decreto, pero obviamente, digamos, como la Constitución del 69 es una Constitución liberal, progresista, impulsada, y como toda su normativa anula toda la normativa anterior que se opone a la libertad de cultos, pues se sobreentiende que queda derogado el decreto. Pero entonces, tenemos una situación un poco anómala en el resto de Europa, donde hay judíos, donde ha habido expulsiones, pero bueno, o se han derogado los decretos o han vuelto allí. Por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, los judíos en el 19 tienen una importancia social incluso grande. O sea, son los grandes economistas como David Ricardo, hombres de negocios como Montefiore, Disraeli, por supuesto, digamos, es una presencia importante de judíos, por otra parte, en un buen porcentaje sefardíes, de origen sefardí. Y esto, digamos, que sucede en toda Europa, en España, pues no sucedía. Empieza, digamos, este lento goteo, pero en un país donde la masa crítica de los que vienen no es lo suficientemente importante, digamos, todavía para que los españoles sepan lo que es un judío. Bien, esto va a suscitar, digamos, una especie de paranoia social en el 19, que es importante y que creo que es fundamental para entender la Revolución Liberal Española y las resistencias a la Revolución Liberal Española. Los conservadores españoles, los tradicionalistas españoles, los reaccionarios españoles identifican, obviamente, a los judíos con la masonería. Digamos, se crea en España, como se crea en otros países católicos, esta especie de fantasmón de la conspiración judeo-masónica. Es decir, los judíos son el alma de la masonería utiliza símbolos judíos y la masonería se ha propuesto algo que los judíos han querido hacer desde siempre, que es destruir a la Iglesia. Por tanto, digamos, los españoles no veían a un judío, pero como eran un país de mayoría católica, digamos, siguen odiando a los judíos, entre otras cosas, las cosas nuevas, no solamente porque mataron a Cristo, sino que porque además quieren destruir a la Iglesia a través de las sociedades secretas o a través de la masonería. Con lo cual, digamos, esto puede dar una idea que Jacobo expone bastante bien de las dificultades de la vuelta o del regreso de los judíos durante la época de la Revolución Liberal en España, cuando se está formando la nación española moderna. Y por tanto es algo en lo que Uri ha incidido también antes, que es esa especie de reluctancia o resistencia de los españoles en general, que dura prácticamente hasta hoy, de que los judíos formen parte de la comunidad política, de la nación entendida como comunidad política. Es decir, se puede entender, por ejemplo, perfectamente que un musulmán marroquí, una vez adquiera la nacionalidad española, pase a ser de pleno derecho, digamos, un español.
Bueno, obviamente hay sectores que tampoco lo admiten, pero con los judíos es más difícil todavía, porque actúa una especie de inconsciente histórico, inconsciente colectivo, alimentado por estas representaciones, por toda esta imaginería, digamos, antijudía, que no antisemita, por otra parte, sobre todo promovida, digamos, por la Iglesia española, que en el 19 tiene, digamos, también otros rebrotes importantes. Por supuesto, la Iglesia española es antidreyfusista, pero mucho más claramente toma partido con el caso Mortara, algo que había sucedido fuera, digamos, el secuestro, digamos, por el Vaticano de un niño judío que es educado como católico y después convertido, digamos, en clérigo, su mayoría. Esto, que claramente, digamos, era una arbitrariedad de antiguo régimen en cualquier parte que causó un escándalo en toda Europa. Sin embargo, en España, pues no, digamos, ¿por qué? Digamos, porque la Iglesia Católica, obviamente, la Iglesia Católica española lo ve como algo muy comprensible. Digamos, ¿cómo no se le va a garantizar a un niño, digamos, el conocimiento de la verdadera religión y además su salvación eterna? Ya se sabe que los judíos van al infierno en general, o por ahí cerca, no, todavía en el 19 van al infierno todos, ojo, van al infierno todos. Entonces, la importancia fundamental de la Iglesia Católica, y limita extraordinariamente, digamos, el alcance de la revolución liberal, yo creo que es fundamental, digamos, a la hora de entender, digamos, el caso, digamos, verdaderamente anómalo de España y las dificultades de la presencia progresiva de los judíos en España. Había habido una tentativa previa de vuelta de los judíos, que estuvo Fernando Esteban, en el siglo XVII, en la época del conde-duque de Olivares, que se corta bruscamente. En el momento que cae el conde-duque hay una limpieza, es así, brutal, de los cristaos novos, que eran portugueses, judíos que se habían instalado en España. Es una primera tentativa, por tanto, que fracasa. España no era Holanda, no eran las Provincias Unidas de Zelanda, no había tolerancia religiosa. Y además es que en España, digo, los españoles creían que esto de la tolerancia religiosa era una gravísima equivocación y un gravísimo pecado. ¿Por qué? Porque la tolerancia religiosa ponía a los españoles en riesgo de perder su alma. No sé si esto se entiende bien a estas alturas, pero claro, digamos, la mayoría de los españoles creía que se les hacía un favor, digamos, a los protestantes o judíos que quemaban o judaizantes que quemaban en la Inquisición, permitiéndoles relajarse, volver al seno de la Iglesia antes de achicharrarlos. Porque obviamente, digamos, no había que tener miedo de los que queman el cuerpo, de los que matan el cuerpo, sino de los que matan el alma. Y con esto yo creo que ya debe tomarla. Una cosa que ha dicho John, con el tema este de la lucha por la libertad religiosa y la presencia de las minorías y la aceptación de las minorías, en España está habiendo una paradoja que también, leyendo, no estaríamos ante ella. Quienes luchan en España por la libertad religiosa del siglo XIX son los judíos y los protestantes. Sí, pero si ahora uno escucha un telediario, parece que son otras minorías las que están trayendo los cambios hacia una mayor igualdad religiosa. En fin, hay que leer un poco de historia, y quienes aquí pelean por la libertad religiosa son los judíos que estaban aquí y los judíos de fuera de aquí, y por supuesto los protestantes. Entonces, los que se dejan la piel en términos políticos por el debate de la libertad religiosa, sobre todo desde 1837, pero sobre todo 54, 55 en adelante, son judíos y protestantes. Y ahora uno puede hacerse un cuadro diferente si lee un periódico, ve un telediario o escucha a algunos políticos, pero quienes instauran aquí los precedentes y la lucha por la libertad religiosa son judíos y protestantes. Bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias a los tres intervenientes. Yo voy a hablar muy poco porque ya han dicho todo. Es decir, la dificultad de hacer una obra global sobre un periodo oscuro, o por lo menos oscuro historiográficamente, es que las fuentes son escasas. Entonces hay que ir a muchas fuentes. Una de las fuentes que yo encontré fue la prensa. Es decir, tú has hablado de 130 y tantos, yo no los he enumerado, pero vamos, sí, han sido innumerables periódicos, verlos a lo largo de todo el siglo, etc. Pero lo que también se necesita es ver otros
elementos, por ejemplo, el Museo del Ferrocarril. Pues el Museo del Ferrocarril es muy importante porque los judíos estuvieron muy presentes en la modernización de España. La gente hoy ha olvidado que las dos grandes líneas férreas que había en España, la línea del norte, la que unía con Francia, era de los Pereire, y la línea Madrid-Zaragoza-Alicante, que llegaba hasta Barcelona, era de los Rothschild. Es decir, esto todavía lo tenía muy presente Benito Pérez Galdós, que decía: bienvenido el oro protestante y judío que ha rodado la tierra, las montañas de España y nos ha permitido acceder a todos los lugares. Entonces, y los judíos están aquí en gran parte por la modernización, es decir, la capacidad, las oportunidades que dio la modernización económica del país, que fueron a partir de las finanzas, inicialmente con las finanzas de la guerra carlista, y luego en el bienio constitucional, cuando se plantea lo que es la modernización total de España, ya con 1854-56, ¿no? Pero también hay que acudir a muchos sitios. Yo, una de las cosas más curiosas que guardo es la visita al Cementerio Británico de Madrid, que se lo recomiendo a cualquiera. Es un cementerio precioso, vamos, es decir, a quien le gustan los cementerios, pero a mí no me disgustan los cementerios. Ahí vamos a terminar todo, pero en fin, es decir, pues, mientras tanto, pero está bien cuidado y es un cementerio recoleto. He tenido que ir al cementerio judío de Sevilla, uno de los pocos cementerios del siglo XIX, quizá el único que hay en la península, es decir, y quizá la forma de entender por qué se organizan comunidades que logran tener al menos un cementerio y un lugar de oración, pero en casa de algunos siempre, es decir, ¿por qué en Ceuta, en Melilla y en Sevilla lo tiene y no lo tiene en Madrid, que es mucho mayor número? Y yo lo que diría es fundamentalmente porque en Madrid llegan de todos los lugares y ahí llega una población muy homogénea. Ahí llega una población hispano-marroquí, de judíos hispano-marroquíes, todos. Y entonces es una población muy homogénea, que sigue unos parámetros muy homogéneos. Mientras que en Madrid no. Y en San Sebastián no tienen necesidad porque está al lado Bayona, y entonces iban a Bayona y ya está. Bueno, tú has preguntado por qué empiezan a venir los judíos en 1834 si el decreto de expulsión. La retórica. No, yo creo que es que no lo pidió Rothschild. El que lo pidió fue Rothschild. A Rothschild se debe el edicto de expulsión. Y la prueba está que el 17 de julio se firma el decreto de abolición del Tribunal de la Inquisición, y en agosto está aquí Lionel de Rothschild, el hijo de Nathan de Rothschild. Quiero decir, verde y con asas, vamos a decir. Pero no está para nada, está para que el gobierno español, el Estado español, quería negociar un empréstito de la deuda. Es decir, que entonces, bueno, pero lo que se le ocurrió a él era el peligro de la Inquisición, pero como no sabía historia española, no tenía claro lo del edicto de expulsión. Si hubiera tenido tu libro. Exactamente, es decir, si hubiera documentado, bueno, pues yo me he divertido mucho con el libro, a pesar de todo. No me he sentido rata de biblioteca, pero me he sentido descubridor de ciertas cosas y de ciertos personajes, y como siempre que uno ahonda en algo, encuentra más cerezas, ¿no? Es como un ramo de cerezas. Y por otro lado, siempre encuentra que hay más sitios, es decir, hay más cosas que estudiar. Pero bueno, yo creo que ya llega un momento que con 770 páginas hay que parar. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque si no, esto se hace imposible. Pues nada, muchas gracias a todos ustedes. Y ahora le cedo la palabra para... Elena lo ha pedido y León. Sí, bueno, para los que no me conozcan, me presento. Mi nombre es Elena Romero. Me he dedicado toda la vida al estudio de la literatura sefardí y quiero en primer lugar felicitar. Gracias.
quiero en primer lugar felicitar a Jacob por el magnífico libro que ha rematado. ¿Se me oye? Sí, sí, muy bien. Bien, gracias. Quería comentar algunas cosas de los que han dicho aquí los presentes. Te rogaría, Uri, que no dijeras mentira cochina, porque se nos cae la pringue de cerdo por la cabeza. Es broma, que es broma. Es que al final uno se asimila. Mentira, Uno se asimila. pollina, por ejemplo, yo qué sé. Asimilación, Elena, asimilación. Bien, quiero comentar algunas cosas que se han mencionado aquí sobre el conocimiento de los cristianitos de pie de los judíos. Concretamente tengo que agradecer muchísimo a Jacob que en su momento, ya hace un buen montón de años, publicara en su editorial un libro de Jacob que yo le aconsejé que así lo hiciera, que era la tesis doctoral de Jacob, de mi marido Jacob Hassan, que no se había publicado nunca. En la primera parte, Jacob recoge una parte de su biografía y comenta una serie de asuntos personales sobre su contacto con los españoles. Jacob había nacido en Ceuta, vino a estudiar a Madrid y me comentaba que había tenido una novieta en la universidad, compañera de curso, que le decía: ah, tú eres judío, cuando Jacob se lo contó. Y qué bien, ¿y tu padre y tu madre y tus hermanos también son judíos? Jacob, sí. Uy, qué suerte tienes. Desconocimiento total de lo que es el mundo ambiente. Y que esta muchacha además se dedicó a rezar rosarios para que Jacob se convirtiera, y claro, Jacob no se convirtió en ningún momento. Verdaderamente son experiencias que judíos, y estoy hablando de este siglo, bueno, del siglo pasado, pero no de hace 4 siglos. Se ha comentado lo de la matanza, la acusación de crimen ritual en Damasco. Me gustaría saber, y me lo contestas luego, sí, porque el mismo año, en 1840, hubo otra acusación de crimen ritual en Rodas. Y además el rabino de Rodas y miembros de la comunidad de Rodas se los llevaron a Estambul para que el sultán los juzgara, y al final el niño había aparecido vivo en otra isla por allí y la cosa se arregló. Lo que pasa es que, y quisiera saber si hay noticias en el mundo español de esta de Rodas, lo que sucede es que en la de Damasco, como intervinieron los cónsules ingleses y franceses acusando a los judíos, y además aquello sí acabó de muy mala manera, quizá por eso se recogió en la prensa española. O sea, de la de Rodas, nada. De la de Rodas, nada. Pero la otra está todo, las cartas de Cremier. Claro, etcétera, claro. todo, Es que es curioso cómo en el mismo año los dos sitios, todo Imperio Otomano en esos momentos, pero el cónsul francés actuó en Damasco muy rotundamente en contra de los judíos, y fue el cónsul austriaco el que estuvo a favor y el que levantó toda la polvareda. Sí, sí. No, pero es curioso, claro. Pero no, Rodas no. El de Rodas, Imperio Otomano, y si no interviene alguien extranjero, allí aquí en España no se entera nadie. Gracias por la aclaración. Sí, como... A ver, porque he escrito de mala manera y no recuerdo mucho lo que he escrito. No te preocupes, luego hace otra pregunta. Lo lees tranquilamente. León. Ah, sí. Otra cosa en relación con la opinión de los españolitos sobre los judíos. Una vez parientes de Jacob nos llamaron espantados a casa, que querían venir a hablar con nosotros, porque los niños del bloque de viviendas donde vivían, jugando en la piscina, unos niños habían acusado a los hijos de estos, que eran los dos judíos, de haber matado a Cristo. Y claro, los padres estaban que no sabían que estamos hablando de hace 30, 40 años, no tanto tiempo. Y les aconsejó Jacob que fueran a hablar con los padres para preguntarles de dónde había salido eso. Y resultó que no salía de los padres, que se quedaron espantados cuando se enteraron que eran vecinos de estos primos, y sin embargo era del colegio, que no sé si era un colegio de frailes o de qué, pero salía del colegio, que desde luego que eso hasta el día de, como quien dice, anteayer esté presente en la vida española, es así como relativamente grave.
Mira, sobre la opinión de los españoles, creo que la que hay en el libro sobre un médico que estuvo 2 años en Tetuán, un médico periodista, Antonio Freán, que cambia, es el que yo digo que cambia, pero en un momento determinado se pregunte ¿por qué me son antipáticos los judíos si ellos son amables y humildes y ellas son tan bellas? No está mal. Bueno, pues he anotado por aquí alguna cosa más, pero no quiero cubrir el periodo. Vale, pues León tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jacob, por este libro, porque nos ayuda a todos a comprender y a situar la presencia española, que desde luego no es, como bien ha dicho Uriel, de ayer. Yo quisiera, un poco en la línea de lo que ha dicho John, remarcar que aquí hubo una comunidad importante como consecuencia de la historiografía española. Felipe II es el gran rey. Yo, como antiguo funcionario de Hacienda, Felipe II fue el peor rey que hemos tenido porque hizo 7 quiebras de la corona española, 7. Entonces, los reyes considerados malditos, Felipe III y Felipe IV, intentaban arreglar todo lo que el desastre del hacendístico de Felipe II. Entonces, eso provoca que ya con el duque de Lerma, esto lo he trabajado un poco con Luis Linde, que fue gobernador del Banco de España, que hay que reivindicar las figuras del duque de Lerma y del conde duque de Olivares. Sí. Y aquí, claro, ¿qué pasa? Cuando quiebra 7 veces, los genoveses, que eran los principales financiadores de Felipe II, los genoveses te van a... Es decir, usted quiebra, usted tal, yo le doy una prórroga, pero le voy sumando intereses porque usted no es un buen pagador. Y por tanto le subo lo que ahora se llama la prima de riesgo. Y entonces se lo iban subiendo. Claro, llega a estos niveles con Felipe III y ya con Felipe IV es insostenible. Que es cuando trae a los... Y entonces cuando Felipe IV trae a los portugueses, que eran españoles, muchos de ellos y tal, y evidentemente hablaban castellano perfectamente, y los trae y los protege. Pero ya con el duque de Lerma hay un arbitrista, Martín de Cellobrigo, eso es, un arbitrista de Salamanca, que hace un alegato, un arbitraje diciendo, oiga, la razón de Estado exige que para mejorar el comercio internacional y las finanzas aceptemos a la comunidad judía en España. Y esto es un arbitraje de Salamanca, y este señor era sacerdote, cura, no sé si era fraile, si estaba ordenado, no estaba ordenado, pero era de la Universidad de Salamanca y era lo que hacían los arbitrajes para la corona. Entonces, ahí se desarrolla, y ya, como es insostenible con el conde duque de Olivares, allí ya viene una comunidad importante, hasta el punto de que Manuel López, se hace llamar Manuel López, entra en el Consejo de Castilla, el de Hacienda, entra y es parte. Y este hombre, su hermano, es decir, no es que fuese su hermano era el Parnás de la sinagoga de Ámsterdam, el Parnás, que era la autoridad máxima dentro de la comunidad judía en Ámsterdam. Por tanto, era obvio, y además hay embajadores españoles que lo consultan, etcétera. En esa época también Jacob Cancinos de Orán es el embajador y estaba aquí en Madrid. No era el embajador, pero estaba aquí. Estaba aquí en Madrid y estaba protegido. Pero estaba con una cédula real. Estaba protegido
Y este era judío abierto. Este era judío abierto, pero Judío solo. abierto, Pero solo, sin familia, sin nada. Sí, sí, sí. Pero quiero decir que en esa época hay un intento, muy pragmático por la necesidad de financiación. Sí, y hubo Pedro de Varela también, que intentó al final del siglo XVIII, que lo cuento yo ahí, porque ya está dentro de la época, pero todos esos intentos son nulos frente a la tendencia real del edicto de expulsión. Y la prueba está en que Carlos IV lo vuelve a cerrar. No solamente no acepta lo de Pedro de Varela, que murió al poco tiempo después, sino que tampoco acepta que era su ministro de Hacienda, exactamente lo mismo, es decir, porque se había entablado una guerra con Inglaterra, porque tú has hablado de la guerra de la Convención, pero la guerra con Gran Bretaña fue mucho peor, porque ahí pues, se perdió la Armada y se perdió todo, y se perdió América. En realidad, en ese momento fue cuando se perdió América. Se pierde el mar, que es lo fundamental. Se perdió el mar, pero además perdió el comercio con América. Tuvo que dar a los países americanos libertad para negociar libremente, mientras que antes todo el negocio pasaba por España. No, solamente una observación sobre Olivares. Olivares lo que quiere tener es en Madrid lo que tenían los holandeses en Ámsterdam. Sí. Digamos, un grupo financiero activo. Por eso lo que hace es relajar la Inquisición en España y en cambio endurecerla en Portugal, digamos, para que los hombres de negocios portugueses, los asentistas, llegasen a España. Hay una tesis, yo creo, es una tesis de Salamanca, una señora que se llama Isabel Criado, se llama En la raya de Portugal, lo publicó la Universidad de Salamanca, que es interesante porque lo que hace es describir las consecuencias de la caída de Olivares en estas comunidades y cómo la Inquisición interviene de una forma brutal, no solamente en Madrid, en Ciudad Rodrigo, en Mérida, etc. En todas las rayas. En todas las rayas. Y sobre todo el papel que juega ahí Quevedo, por ejemplo. Quevedo, digamos, y el grupo del entorno de antiolivaristas del entorno de Quevedo. Me ha pedido Uri a propósito de la opinión de los españoles o de la visión de los españoles, que cuente una cosa que, bueno, que no me digan la frontera. Bueno, tienes que decirlo. No, fue mi primer almuerzo, digamos, hace ya mucho tiempo, con Ana Botella, que entonces era simplemente, no había sido alcaldesa de Madrid, pero era obviamente la esposa del presidente. Y me dijo, oye, John, pero ¿tú cómo puedes ser judío si eres español? Entonces yo dije, es que soy de Bilbao. Ah, bueno. Lo de Bilbao puede ser cualquier cosa. Bueno, señor. Pero la experiencia esta del niño que decía Elena. Bueno, mi hijo, que iba al colegio judío, vivimos en una urbanización del norte de Madrid, entonces tenía amiguitos en la urbanización que iban a colegios religiosos. Entonces, un día, hablando con él, tenían 4 o 5 años, empezaron a hablar de la Virgen María. Y entonces mi hijo dijo, ¿quién es la Virgen María? Dijo, pues es nuestra madre, tu madre también. Y le decía, no. Mi madre es Mira, no es la Virgen María. No, que es tu madre. Que no es mi madre. Entonces el niño fue donde su madre, y la madre, digamos, muy preocupada, digamos, por la influencia, perjudicial y deletérea que podía tener Íñigo, fue a hablar con el capellán del colegio. El capellán le dijo, no, lo que tienes que decir a tus niños, a mí la imagen me pareció enternecedora. Dice, es que, claro, habéis visto el Rey León, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces Íñigo ha visto solamente la primera parte, no ha visto la segunda, por tanto no sabe cómo acaba, con lo cual se quedó tan ancho. Se quedó tan ancho. Bueno, señores, quiero comentar una cosa más sobre lo del Felipe IV y los conversos portugueses. No sé en qué orden van las cosas, porque siempre estamos diciendo, o se dice mucho, cae el conde duque, caen los... Yo creo que es al revés. La Inquisición vuelve a urdir un caso en Madrid en 1629, como hizo en 1483 con el Niño de la Guardia, urde un caso de profanación que es el Cristo de las Injurias, de la calle de las Infantas, que produce un enorme auto de fe. Toda la literatura explícitamente antijudía y monográfica de Quevedo es posterior a. Todas las grandes plumas del siglo de oro se ponen al servicio de la Inquisición en ese momento. Es decir, y el conde duque cae después. O sea, que el orden, quién cae primero y quién cae después, yo no lo tengo tan claro. Primero la Inquisición, yo creo que instigada por la mujer del rey, ¿quién era? La de Felipe IV.
que estuvo conspirando, que coincide con otro tema de los conventos, que en Madrid de 1628, 29, 30 pasaron un montón de cosas, de conspiraciones. Sí, posiblemente. Ella es la que instiga, parece ser, a la Inquisición en este tema. O sea, yo creo que la caída de los conversos es previa a la del Conde Duque. El primer ataque, de todas formas... Eso lo estuvo tu colega de Pulido, sí, Ángel Pulido. No, pero el primer ataque no está dirigido directamente contra los judíos. La ofensiva es al entorno del Conde Duque, a los llamados Machiavelli. O sea, se les acusa a los consejeros del Conde Duque de ser ateos. Dice, son Machiavelli, ¿no? Y siguen las doctrinas de Maquiavelo. Entonces, esa es la primera ofensiva. A continuación viene lo de el Cristo de las Injurias, que aparece una imagen profanada, y que entonces se acusan directamente a los hombres de negocios portugueses, a los asentistas que están en Madrid. Bueno, señores, tenemos que cerrar porque, entre otras cosas, se marchan en la casa y nos dejan esto. Gracias por dejarnos de todas formas y muchas gracias a todos ustedes.